Vale. Eguerdion guztioi, buenos días a todas y a todos. Esta es en principio una rueda de prensa que intentaré que sea breve, y será breve salvo que en las preguntas posteriores a lo que es el objeto de la rueda de prensa tengáis consideraciones que hagan que esto se alargue un poco más. Pero en cualquier caso el motivo de esta comparecencia es para poner en valor una de las votaciones que mañana se va a celebrar, que es una que para nosotros tiene especial trascendencia y no es que las otras dos no la tengan, ni mucho menos, pero es una que hemos negociado de manera continuada e intensa con el Gobierno y que tiene que ver con el gravamen o con el sostenimiento o mantenimiento del gravamen a los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. Como sabéis, llevamos una atormentada negociación, tanto dentro de esta institución como fuera, para intentar mantener el gravamen a las grandes energéticas también durante el año 2025. Nosotros entendemos, las gentes que componemos Euskal Herria Bildu, que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno o por el Consejo de Ministros recoge con suficiencia aquello que habíamos negociado con el Gobierno, que tenía que ver, como señalaré luego, con la conversión del gravamen en impuesto y con su sostenimiento durante el año 25. También reconocemos que no han sido negociaciones fáciles, pero que en cualquier caso, como digo, sí vienen recogidos los principios de acuerdo en ese texto aprobado por el Consejo de Ministros. Por eso decimos que gracias a ese acuerdo alcanzado tenemos la posibilidad, la ciudadanía vasca, pero entiendo que también la ciudadanía del Estado español, tiene en sus manos la posibilidad de que ese gravamen se mantenga y, en el caso de la ciudadanía vasca, de que ese gravamen se convierta en impuesto y que, por tanto, se concerte con las instituciones vascas. De esta manera hemos logrado que se asegure que las haciendas forales, la vizcaína, la guipuzcoana, la alavesa y la foral navarra, recauden y gestionen directamente el impuesto a las energéticas. Ese era uno de los elementos que parecía imposible o lejano cualquier atisbo de acuerdo. Bien, pues por el empuje de Euskal Herria Bildu, esa conversión del gravamen en impuesto puede ser una realidad y no hay, por tanto, excusa para ninguna fuerza política que hasta ahora ha esgrimido esa exigencia como línea roja para seguir manteniéndose en el no. Y llegados a este punto, queremos también recordar que si no se aprueba el decreto energético, las instituciones vascas, las de la Comunidad Autónoma Vasca y las de la Comunidad Foral de Navarra, perderán más de 100 millones de euros en el año 2025. Y no son 100 millones de euros dichos al albur, sino recogidos literalmente de su previsión de ingresos, tanto de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco como de la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, 100 millones de euros que pueden caer en saco roto, que pueden caer por el vertedero si finalmente no conseguimos aprobar ese gravamen. Porque lo que se puede hacer mañana con el apoyo de diferentes fuerzas políticas, pero nos centramos fundamentalmente en aquella que también es de nuestro territorio, de Euskal Herria, como el PNV, es que las haciendas forales pierdan 100 millones de euros para que los ahorre Repsol y las energéticas sigan engordando así sus cuentas de resultados. Y creemos que esto es algo que tienen que explicar con claridad a la sociedad vasca. Sabemos que no es fácil explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, que para agradar al CEO de Repsol hay que perder 100 millones que van a revertir directamente sobre los servicios que la Administración vasca y navarra les prestan. Sabemos que no es fácil explicarlo, pero tendrían que ser honestos y explicarles exactamente eso, que el precio que pone Repsol, que pone el CEO de Repsol, es que los ciudadanos y ciudadanas vascas cuenten con 100 millones de euros menos para desarrollar políticas públicas. Porque tendrán que explicar cómo piensan tapar el agujero que va a mantenerse o que va a crearse si no se sostiene el gravamen a las energéticas. ¿Cómo pretenden explicarle a la ciudadanía que renunciar a esos ingresos es bueno para ellos y para ellas? ¿De dónde piensan recortar esos 100 millones de euros que dejarán de recaudar? Porque todo presupuesto viene con partidas de ingresos y gastos y estas están equilibradas. Luego, el desequilibrio que se va a producir, ingresar 100 millones de euros menos, tendrán que recortarlo de algún otro lugar. ¿A quién le van a quitar, por tanto, eso? Y lo decimos también con absoluta claridad. Es difícil de explicar que si en el 2022, por consecuencia de la guerra en Ucrania y de las afecciones que eso trajo a la economía, era necesario gravar de forma excepcional los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y, en este caso, de las energéticas, ahora esto ya no sea necesario, porque la vida de la ciudadanía sigue corriendo por los mismos cauces de incertidumbre y de temor por un futuro cada vez más incierto, y porque los beneficios de las grandes energéticas siguen siendo cada vez mayores. Por tanto, si lo que en el 2022 era necesario, ¿por qué ha dejado de serlo ahora? A nadie se le escapa que en otoño hubo una carta pública, una tribuna abierta del presidente de Repsol, del CEO de Repsol, exigiendo
que ese impuesto no continuara. Creemos que es esa la única motivo o la única raíz de explicación que puede existir. En cualquier caso, como la votación es mañana y todavía hay tiempo, instamos al Partido Nacionalista Vasco y a Junts a que abandonen el acercamiento a las derechas españolas que vienen protagonizando en los últimos meses el Congreso de los Diputados. Creemos que no trae nada bueno para las ciudadanías de nuestras respectivas naciones y creemos que, desde luego, no aporta nada significativo para erradicar la desigualdad. Es paradójico que en estos tiempos presentes y cercanos que estamos viviendo, las derechas, la vasca, la catalana y la española, se alineen con políticas de condonación y de alivio fiscal para las grandes empresas en la misma dirección que lo hace y que lo ha hecho ayer mismo el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, cuando decidió salirse del pacto global firmado por la OCDE para gravar con un mínimo de un 15% a las multinacionales y a las empresas nacionales de gran envergadura. Votar en contra del gravamen excepcional a las energéticas va en esa misma dirección, en una dirección que apuntala los beneficios de los milmillonarios, que cada vez son mayores, para seguir apretando el cinturón a las clases populares, a la clase trabajadora. Y esta es la realidad en un contexto, y ahora vuelvo a aterrizar en el Estado español, donde en este primer semestre del 2024, o en el primer semestre, para ser más exacto, del 2024, estas empresas a las que les podría afectar este impuesto han ganado 7.700 millones de euros. Esa es la realidad y esa es la foto. Por tanto, nosotros seguiremos empleándonos a fondo para que sea posible que quien más tenga más pague y que, por supuesto, las grandes energéticas, por su capacidad de influencia, no tengan ningún tipo de bula o de dispensa para hacer lo que tienen que hacer, que es pagar más. A partir de ahora, cualquier pregunta que tengáis. Hola, portavoz, aquí detrás. Yo quería preguntarle al hilo del impuesto a las energéticas, en el caso, como parece que no se va a convalidar este decreto, si para ustedes, para Bildu, supondría un problema de cara a la relación que tienen con el Gobierno y de cara a la futura negociación con presupuestos, en el caso de que decaiga y, por tanto, no se extienda el impuesto a las energéticas. Y, por otro lado, relacionado con esto, quería preguntarles si ustedes en Bildu perciben, como algunos socios, como Junts o como Podemos, están diciendo que perciben falta de confianza respecto al Gobierno. No sé si en su caso también es así o no. Gracias. Vale, empiezo por la última. La falta de confianza o la relación de confianza que vamos a tener con el Gobierno. Lo he señalado en la comparecencia. Nosotros negociamos con el Gobierno unas condiciones y esas condiciones estaban recogidas con suficiencia en el texto que aprobó el Consejo de Ministros. Por tanto, entendemos que esa negociación fue honesta por todas las partes. Hay poco más tenemos que señalar porque, por tanto, no ha habido ahí una quiebra de confianza en la materia que nos ocupa. Lo que negociamos está en el texto del Consejo de Ministros y entendemos que el voto favorable de los partidos del Gobierno está también en esa resolución y no hay, igual que lo va a estar el nuestro y que, por tanto, ahí no hay una quiebra de confianza. Con respecto a qué puede suponer la no aprobación de este texto, en Euskal Herria Bildu tenemos muy claro que vivimos en una realidad que no es siempre la que nos gustaría y seguramente, como entenderán todos ustedes, la composición del actual arco parlamentario tampoco es la que nos gustaría por nuestra propia ubicación o autoubicación en la izquierda. Pero somos conscientes de cuál es la naturaleza política de las fuerzas políticas que están en este hemiciclo. Y lo somos conscientes en esta votación y en cualquier otra. Lo que hacemos, tanto en este trance, en esta decisión que se tome mañana con cualquier otra, es intentar empujar al Gobierno hacia políticas más de izquierdas, hacia políticas que defiendan mejor los intereses de las clases populares, de la clase trabajadora vasca y de la clase trabajadora del Estado español en su extensión. En definitiva, dignificar la vida de la gente. Eso es lo que nos preocupa, siendo conscientes, como digo, de las dificultades y también de las tentaciones que algunas otras formaciones políticas puedan tener para escorarse o para buscarse nuevas alianzas que quizás puedan tener más que ver con su naturaleza política en lo que tiene que ver con el eje de catalogación o de categorización de izquierda a derecha. ¿Qué tal, portavoz? En este sentido, quería preguntarle si ustedes, como fuerza que está dentro del bloque de investidura, al igual que Junts, han conversado o qué reflexión les merece la posición que está teniendo Junts de tratar de forzar todo el rato la ruptura de este bloque o las negociaciones ahora con los presupuestos, ¿no? Si han conversado con ellos o tienen algún tipo de conversación con ellos
para tratar de convencerles de que no rompan o de que no tensionen tanto la legislatura ante el peligro real de que la legislatura acabe antes de lo que planea el Gobierno? Sí, por supuesto que mantenemos relaciones bilaterales con ellos como con otras muchas fuerzas políticas de este hemiciclo. Eso es indudable y en la hemeroteca podéis encontrar incluso ejemplos claros de reuniones al más alto nivel de dirigentes de Euskal Herria Bildu con dirigentes de Junts per Catalunya. Pero eso no significa que seamos emisarios de nadie. Nosotros vamos, trasladamos nuestras posiciones políticas, ellos nos trasladan las suyas y sus tácticas y su estrategia a medio y largo plazo, y nosotros hacemos lo propio. Nosotros respetamos su estrategia y su fórmula de presión para sus propias negociaciones particulares, pero también somos claros y les decimos que nosotros hemos apostado por otra vía y por otra opción, y eso también se lo hemos dicho con nitidez. Nuestra opción es una opción que pasa por negociar continuamente para intentar que este Gobierno pierda cualquier pretensión de escorarse hacia posiciones más centradas o de derechas, y que, por tanto, lo que nos toca es percutir en ese tipo de posiciones de defensa, como decía antes, de los derechos de la clase trabajadora, de dignificación de la vida de la gente, de búsqueda de certidumbre para todos y para todas, no solo para los que tienen a su alcance o a su bolsillo la posibilidad de pensar en futuros para ellos y sus descendientes. Esa es nuestra manera de hacer política en este hemiciclo. Creo que lo hemos demostrado a lo largo de estos años y creemos que, además de arrojar buenos resultados, es la más honesta. Es decir, cuando alguien negocia con Euskal Herria Bildu, sabe qué es lo que espera Euskal Herria Bildu y sabe que si alcanza un acuerdo con Euskal Herria Bildu, su palabra se va a mantener. Creemos que mantener la palabra que damos es algo que no ya solo nuestros votantes, sino que la sociedad vasca valora en muy alta estima, tener palabra y mantenerla, y nosotros vamos a seguir así. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué le parecería a Bildu que no hubiera presupuestos para este año? ¿A ustedes les parecería un problema o se podría funcionar con los presupuestos del año anterior? Y preguntarle por las palabras de Donald Trump metiendo a España en el grupo de los BRICS. No sé si usted cree que se ha confundido o que se ha confundido deliberadamente. Gracias. Casi me hice por esto último. Bueno, los presidentes republicanos, por lo menos, no con esto quiero hacer una distinción absolutamente categórica entre la bondad de unos y la maldad de otros, pero parece, porque testimonios hay, que los presidentes republicanos andan pez de geografía y de ubicación de los países. Es decir, Bush ya hizo las que hizo, pues ahora es Trump con los BRICS. Bueno, yo creo que se ha rodeado de una serie de tecnócratas que supongo que serán quienes delegue para sus políticas económicas. Y digo sus, no digo la de los estadounidenses, digo la de sus holdings empresariales, que son quienes parece que le van a acompañar en ese recorrido. Pero bueno, hay poco más tengo que señalar. Y con respecto a lo de los presupuestos, casi que cojo las propias palabras que el Gobierno viene lanzando. Es decir, parece que se puede funcionar sin presupuestos. Nosotras y nosotros también somos claros. La mejor manera es hacerlo con presupuestos. La mejor manera es contar con unos presupuestos que, ajustados a la realidad actual, no tengan que andar haciendo ahí una especie de labor de artesanía para adecuar lo anterior a lo presente. Creemos que sería bueno poder negociar unos presupuestos y contar con unos presupuestos. De hecho, Euskal Herria Bildu lleva tiempo negociando esos presupuestos posibles para el 2025 y constatamos una línea de avances importante en lo que por lo menos tiene que ver con nuestras pretensiones, que nos gustaría ver reflejados en un acuerdo presupuestario. Pero si hay otras formaciones políticas que determinan o que tienen la sensación de que sin presupuestos o que sus pretensiones, en la medida en que no se vean satisfechas, tienen que tener como respuesta tumbar los presupuestos, pues tendremos que navegar con una realidad como esa. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Yo le quería preguntar, por aquí, en relación al otro de los decretos que se van a votar mañana, el de la tercera pata de la reforma de pensiones. Ustedes anunciaron la semana pasada que iban a votar en contra. No sé cómo valoran que este decreto previsiblemente vaya a salir adelante con el apoyo del Partido Popular y no con el apoyo de la mayoría de la investidura. Y un poco vinculado con esto, le quería preguntar si eso cree que puede afectar a la negociación de presupuestos generales del Estado y si ha empezado ya esa negociación o si se han puesto en contacto con ustedes, bueno, viendo que estamos a 21 de enero y tampoco tenemos mayores noticias. Gracias. Mira, hoy o ayer exactamente se cumplen 7 años del surgimiento del movimiento de pensionistas de Vizcaya y luego del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Nos lo recordaban ayer en las calles. Llevan 7 años
de manera ininterrumpida, salvo lapsos muy concretos y en época estival, saliendo semana tras semana a movilizarse. Creo que se han convertido, probablemente sin desearlo, en un ejemplo de la movilización continua y sostenida de los y las pensionistas, de eso que llamaban antes las clases pasivas, la gente que parece que ya no podía tener que jugar ningún papel en el devenir de la sociedad en la que viven. Bueno, pues los pensionistas y las pensionistas vascas nos han enseñado y nos han acompañado, o les hemos acompañado a ellos a lo largo de toda esa lucha que han mantenido por dignificar las pensiones, por 1.080 euros como pensión mínima, por equiparar las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional, por, en definitiva, señalar un horizonte de pensiones con dignidad para todos y con suficiencia para todos y para todas. Y ellos y ellas siguen en la brecha, y así lo manifestaron ayer. Y nosotros y nosotras, por coherencia y lealtad con el ejemplo que han dado, vamos a seguir defendiendo esas mismas posiciones, que son las mismas que hemos sostenido en este hemiciclo desde que ellos mismos empezaron a tomar las calles. Y, por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esa reforma de pensiones o de esa iniciativa en relación a las pensiones que se nos plantea, porque creemos que lo único que se hace es alargar la edad de jubilación para aquellos que tienen pensiones más bajas, que generalmente suele ser la gente que tiene trabajos más gravosos o más penosos, a los que se les hace trabajar, por tanto, arriesgando más su salud que a nadie. Y nosotros creemos que eso no es justo ni razonable y, por tanto, con absoluta normalidad, pero también con contundencia, pues lo hemos señalado, que votaremos en contra y que volveremos a estar del lado de los y las pensionistas vascas que siguen defendiendo dignidad en sus pensiones y justicia también, porque de justicia es que tengan pensiones dignas, dado que sin ellos este país no existiría. Sobre presupuestos, pues como he señalado, lo mismo que con el de los gravámenes de los impuestos a las energéticas. Nosotros seguimos negociando cada pelea. Yo ya sé que esto es muy habitual en el foro y yo no soy nada cholista ni del Atlético de Madrid, pero se podría decir aquello del partido a partido. Vale, muchas gracias.